Bienvenidos a este espacio auspiciado por Perú 21 que se llama Vigilancia Activa, en convenio con el Consejo Privado Anticorrupción. Este es un espacio que queremos mostrar a ustedes con la finalidad de discutir de ciertos temas de fondo, como el que hoy nos ocupa, y hoy día tenemos dos invitados muy buenos. Vamos a hablar sobre la reforma del sistema de justicia. En relación a todo este gran asunto de la reforma constitucional que ha ido planteando el gobierno desde que asumió las riendas del país el 28 de julio, hoy día tengo dos invitados espectaculares, como les comenté. El primero, Sergio Salas Villalobos, ex magistrado, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, un consultor muy potente en cuanto a reforma del sistema de justicia se trata en el Perú, una persona de las que más conoce de esta materia. Y nuestro segundo invitado, David Varela, que es consultor del Banco Mundial, también un experto internacional de esta materia, y es un honor para mí conversar con ellos. Brevemente, una introducción relacionada al punto. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, desde que ha empezado este gobierno, ha empezado a hablar de una serie de modificaciones de la justicia, modificaciones de fondo, por cierto, ¿no? Que tienen a hablar de, al parecer, una reforma de la justicia más popular, que intenta nombrar jueces por elección, que intenta modificar la Corte Suprema, en fin, una serie de alternativas que parecen significar entrar a la discusión tan necesaria de los últimos años. Y él dice, básicamente, que el Congreso es el encargado de hacer la reforma del sistema de justicia y que si no lo hace el Congreso va a tener que recurrirse a una asamblea constituyente para poder lograr estas reformas de justicia. Entonces, estamos nuevamente en el debate de si es necesario cambiar la Constitución para hacer una reforma del sistema de justicia o si esta se puede hacer de otra manera, pero en todo caso creemos que es importante hablar de este punto de una vez por todas que está tan postergado. Yo quisiera dar el pase a mi primer invitado, Sergio Salas, y vamos a ir hablando también con David Varela a la vez. Y Sergio, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo quería formularte una primera pregunta. Como sabes, el ministro de Justicia dice que el Congreso tiene que hacer una reforma porque si no, él va a invocar la Asamblea Constituyente para una reforma del sistema de justicia. ¿Es necesario pasar por la reforma constitucional para una reforma del sistema de justicia? ¿Qué crees tú? Bueno, antes que nada, mi saludo, Eduardo. Gracias por la invitación. Realmente creo que este es un espacio bastante amplio y sobre todo conociendo temas muy puntuales, ¿no?, que afligen a nuestra sociedad y que están siendo postergados ya hace mucho tiempo. Y qué buena la iniciativa que estás teniendo, porque creo de que poniendo esto pues en debate, en la mesa pública, yendo más allá de las intenciones y manifestaciones de carácter político, este es un tema muy serio, ¿no? Bueno, el tema, como tú lo has dicho, es un tema muy complejo, ¿no? Esto requiere pues no solamente muchos análisis, muchos debates, muchos consensos sobre todo, sino ver exactamente qué cosa es lo que queremos como sociedad en el tema de justicia. A mí me da la impresión, y esto es una figuración, digamos, para poder imaginar o para ver cómo es que se debe ver este tema que no es de ahora, sino que es de siempre. Es como si un perro corriera dando vueltas queriéndose morder la cola. Da vueltas y vueltas y vueltas y nunca llega a morderse la cola, ¿no? ¿En qué sentido? Que aquí en el Perú nunca hemos tenido un proceso serio de reforma, nunca lo hemos tenido. Han habido muchos movimientos, muchas tendencias llamadas de reforma judicial, pero a lo largo de la época republicana, que es en lo que debemos nosotros prestar la atención de una justicia democrática, esto nunca ha sucedido, ¿no? Las constituciones de 1800, por ejemplo, el 893, que le daba la prerrogativa al presidente de la República para destituir a los magistrados y a los funcionarios, el Consejo de Gobierno, en ese tiempo lo que vendría a ser el Consejo de Ministros en la actualidad, destituir a los funcionarios judiciales de acuerdo a la necesidad o al interés de la nación. Entonces, ¿qué se entendía por eso, no? ¿Cuál era el interés o la necesidad de la nación para poder destituir a estos magistrados? Indudablemente la intervención política. Entonces, han habido muchos experimentos y ninguna experiencia, digamos, ha sido exitosa. Nosotros estamos en la actualidad bajo un sistema único en el mundo occidental de nombramiento de jueces mediante un concurso público. Daría la impresión de que eso es una garantía, solamente para conversar, porque creo que acá tenemos mucho por tocar. Ningún otro país del mundo occidental tiene este sistema de meritocracia, digamos, ¿no?, por no llamarlo de otra manera,
para acceder a los cargos de la judicatura, es decir, por concurso público. El problema es que nos hemos ido al otro extremo, ya no solamente un concurso público, sino un concurso técnicamente público. Y cuando digo técnicamente público, es un proceso, un procedimiento sumamente técnico, ¿no? Y de selección de capacidades, de idoneidades, tiene muy poco. ¿Por qué? Porque en los otros sistemas, y el Perú también lo tenía hasta antes de esta Constitución del 93, el nombramiento de los jueces era político. Sin embargo, este sistema funciona en Estados Unidos, funciona en Europa, funciona en Alemania, funciona en España, en todas partes, ¿no? Entonces, aquí tenemos todavía mucho por analizar. Si es verdad, cuando se dice que hay que cambiar la Constitución para mejorar el sistema de justicia, yo no estoy, digamos, tan en desacuerdo. Hay cosas que hay que afinar. Por ejemplo, las labores o las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Han pasado ya cuántos años, cuánto tiempo, y hasta ahora no ha habido ningún nombramiento, ninguna ratificación, ningún procedimiento, incluso de comprobar si las ratificaciones con el anterior Consejo están correctamente bien hechas o no. Entonces, yo creo que todavía tenemos mucho por definir. Más que diagnosticar, definir. Creo que el panorama es bastante claro y hay que tomar, no sé, posturas claras también. El país ya no puede seguir esperando, ¿no? Claro. Ahora, yo sospecho que con lo que dices, digamos, sí es importante ir hacia una reforma constitucional. Sin embargo, no solamente hay que pasar por la reforma de Constitución para cambiar el sistema. O sea, hay que ir a cosas mucho más, digamos, operativas de repente, ¿no? ¿Es correcto eso? Sí. Yo siempre he sostenido de que el Poder Judicial, más que un poder del Estado, es una organización, ¿verdad? Y como toda organización que está compuesta por personas, por seres humanos, debe ser eficiente. Cuando se habla de la tutela jurisdiccional efectiva, esa parte efectiva significa eficacia, no solamente en decir el derecho, ¿no?, dar justicia, sino también en brindar un buen servicio. ¿Y quién brinda ese servicio? Una organización eficiente. Y lamentablemente el Poder Judicial no es una buena organización eficiente, a pesar que en los últimos tiempos, con el tema de la modernidad, la virtualidad, se quiere, digamos, llegar a eso, pero estamos todavía muy lejos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de organización y de componentes que son las personas, los que componen el Poder Judicial, ¿no? Que vamos a hablar de eso también en este espacio. Estamos también con David Varela, como les había comentado, y quería también darle la bienvenida a David y formularle una primera pregunta a David. De acuerdo a tu experiencia internacional en estos procesos de reforma, ¿cómo ves esta interacción entre el juego político y el tema técnico entre la reforma? O sea, muchas veces el poder político quiere hacer la reforma de justicia y los magistrados como que no, y hay un choque de poderes ahí, de fuerzas. ¿Cuál es tu experiencia respecto a este punto y qué nos podrías comentar? Digamos, sabemos que no estás muy al pendiente de lo que pasa en Perú por tu nacionalidad y tu ubicación en Colombia. Sin embargo, me gustaría saber qué experiencia tienes respecto a esta pugna, ¿no?, entre poder político y poder judicial, digamos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y un honor para mí encontrar a Sergio de nuevo en este espacio. Creo que la reflexión sobre la reforma de la justicia es siempre útil como una etapa previa y ustedes están haciendo lo que siempre se debe hacer en estos casos, reflexionar. Porque definitivamente la integración entre lo político y lo técnico es uno de los principales desafíos de los procesos de reforma en todo el mundo y no solamente en América Latina, aunque las experiencias que yo más conozco son las de este continente y son experiencias mixtas. No siempre una reforma constitucional y legal conduce a las mejoras esperadas por la ciudadanía y no siempre las mejoras que la ciudadanía desea necesitan de de un cambio constitucional o legal. Depende de las condiciones de cada país, que son diferentes, los momentos políticos en los cuales tienen que tomarse decisiones de carácter constitucional y legal, pero también las oportunidades de cambio no constitucional y legal, sino de carácter operativo, organizacional, como lo decía Sergio. El principal problema de la justicia en los países en desarrollo es siempre su limitada capacidad para prestar servicios
a los ciudadanos. El ciudadano de hoy es más exigente que el de ayer. Queremos servicios que sean casi instantáneos, inmediatos, que respondan a nuestra necesidad de solucionar controversias en distintos ámbitos, en los de los negocios particulares y también en las relaciones con el Estado. Por consiguiente, yo creo que en cualquier caso se tendrán que combinar elementos constitucionales y legales en aquellos puntos donde sean absolutamente necesarios. Pero es muy probable que la mayor parte de las soluciones no pase por allí, sino que dependan de una nueva forma de prestación del servicio, de una reorganización interna de quienes prestan el servicio. Y en ese sentido, yo creo que el aporte de la sociedad civil y de la academia en el Perú y en todos los países de América Latina es decisivo. No creo que en la experiencia internacional se encuentre ningún caso de reforma exitosa que no haya sido precedido por un diagnóstico adecuado del problema. Lo contrario puede conducir a soluciones que no son soluciones, que enfrentan problemas que no son los más acuciantes para el ciudadano. Y por eso yo invitaría a los colegas peruanos, algunos que conozco muy bien como Sergio y también como Eduardo, que impulsen este debate interno. Un debate que yo llamaría el previo al debate político, el de la definición del problema, escuchando a los ciudadanos. Y posteriormente asesoren a quienes van a tomar las decisiones en el Congreso o en una asamblea constituyente si llegara a ocurrir, pero para que apunten correctamente a aquellos temas que merecen de un tratamiento de ese tipo y no generemos expectativas que no pueden satisfacerse porque la reforma constitucional o legal no soluciona los problemas reales de los ciudadanos. Encontremos primero esos problemas, escuchemos a los ciudadanos y después planteemos las soluciones correctas y determinemos qué carril deben recorrer esas soluciones. Si el camino de un debate político o si basta con la aplicación de unas soluciones técnicas, administrativas, organizacionales. Creo que en la mayor parte de los casos que conozco, esta segunda dimensión ha sido la más eficaz para responder a las necesidades de los ciudadanos. Gracias, David. En principio, parecería pues, que estamos llegando a una primera conclusión, ¿no? Que el tema no pasa solamente por modificar normas legales. Eso, las normas legales o la ley es el resultante de un proceso previo que hay que discutir, como dice David, ciertamente. O sea, de más que metemos normas legales, sancionarlas todos los días, si es que no hemos hablado antes, ¿no? Es un proceso medio reactivo. Esa es la primera conclusión que yo creo que habría que llamar la atención. Y lo segundo es que hay que mirar la organización del sistema de justicia. Que como tú dices bien y como ahí coincide, se trata pues de cómo arreglamos este sistema para que sea mejor para los ciudadanos, más rápido, más seguro. Y en esa línea, ya lo hemos conversado alguna vez, ¿cuál es el primer problema organizativo, valga la redundancia? O sea, ¿cómo se configura? ¿De qué se trata el problema organizativo en el sistema de justicia? Que además, perdóname que te interrumpa, no es solamente el Poder Judicial, ¿no? Tienes la Fiscalía, la Policía, todos los órganos pues, paralelos. Me gustaría saber tu opinión, ¿sí? Sí, bueno, efectivamente hay que separar un poco estos estamentos, ¿no? Yo creo que la Fiscalía tiene una mejor administración. Digamos, yo siempre he trabajado sobre un cuadrante en el sentido de que una organización debe tener 4 componentes. Un componente de gobierno, un componente de gestión, un componente de recursos y un componente de control. El Poder Judicial tiene los 3. El problema es que todo está difuso, ¿no? Se confunden los órganos de gestión con los órganos de gobierno y administración. Entonces, ahí hay un problema. ¿Quién gobierna? ¿Quién administra? ¿Quién gerencia? ¿Quién gestiona? Primer problema. O sea, definir claramente esos componentes. Un segundo tema es el tema de los recursos. Y aquí hay muchos mitos que se deben romper. Por ejemplo, el primer mito es que se requiere de aumentar el presupuesto para la reforma judicial.
Y eso es absolutamente falso. Es como más policías para más seguridad. Así es. ¿Por qué? Porque ahora los sistemas judiciales modernos, contemporáneos, europeos sobre todo y de Centroamérica, generan sus propios ingresos. Y los ingresos propios no son las tasas judiciales, sino se consiguen mediante la tercerización de servicios judiciales. ¿Cómo es eso? Explícame. Es un tema que nosotros los hemos trabajado bastante y ya lo hemos propuesto en el año 2001, fíjate, hace ya pues bastante tiempo, 20 años, ¿no? En el que propusimos de que primero el Poder Judicial tiene que desmonopolizar sus servicios judiciales y quedarse con lo que es la información, ¿no? El registro de los expedientes, el control de los expedientes. El resto, y más ahora que la tecnología pues ha crecido tanto, hay más servicios judiciales. Por ejemplo, el expediente que le llaman el eje, creo que le han puesto ese nombre, el expediente judicial electrónico, pero solamente para una pequeña área, frente al gran conglomerado nacional, que en nuestro tiempo lo propusimos como el expediente digital, muy distinto de lo que es el expediente judicial electrónico, claro, ¿no? Que todos pudieran tener acceso desde su casa, ¿no? Mediante internet, veo el expediente tal cual está. Ese es un servicio, ese servicio cuesta, ¿verdad? Yo, que si quiero, accedo a él, si no quiero, no accedo. Voy, hago mi cola, me espero, ya la otra parte ya me ganó en tiempo, ¿no? Ya me ganó en tiempo. Entonces, ese es un servicio. Si yo quiero acceder a ese servicio, bueno, tengo que pagar ese servicio. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración también, porque los servicios cuestan, ¿verdad? Y si el servicio es bueno, lo pago y con ganas. Pero evidentemente ahí chocamos con el otro mito, que dice la justicia es gratuita. La justicia es un valor, pero el servicio de justicia es un costo. Ojo, no es un gasto, es un costo. Sobre todo en la justicia civil, en la justicia comercial, en la justicia contenciosa administrativa, en donde si no has sido capaz de conciliar tu problema y te está yendo al Poder Judicial, entonces tienes que afrontar los costos. Y si quieres un buen servicio durante un proceso judicial, tienes que recurrir a esos servicios. Otro ejemplo, el exhorto. El exhorto es, si yo voy a demandar a una persona que viene a Arequipa, tengo que tramitar el exhorto en físico, me lo prepara, enviarlo a Arequipa, ese trámite hasta que esté diligenciado, me regresa acá a Lima. Fácil, se dan 3 meses. Existen los certificados digitales con firmas digitalizadas que se escanea y el exhorto llega en tiempo real, en el mismo día, al juez de Arequipa. Lo notifica que son 3 días, lo devuelve diligenciado vía escaneo también, y en 3 días. Ese servicio cuesta, ¿verdad? No estoy encareciendo la justicia, le estoy dando un valor real a los servicios. Finalmente, aquel que gana va a recuperar mediante el cobro de los costos y costas judiciales. Entonces, no es que se esté privatizando los servicios judiciales, sino que se están sincerando. Y en estos tiempos, antes me decían, no puedes hablar de eso. Yo creo que ahora sí. Estamos hablando de un mercado judicial. Y hay consumidores dentro de ese mercado judicial que son los justiciables, los abogados, las partes. Entonces nosotros queremos tener un buen servicio, ¿verdad? Entonces queremos pagar por un servicio que sea eficiente, que sea eficaz. Eso va a generar ingresos al Poder Judicial. Bueno, si se tercerizan, no, eso va a la empresa privada, pero el Poder Judicial puede cobrar una comisión por cada, digamos, servicio que sea cobrado. Y ahí no solamente las tasas, sino también estos ingresos por tercerización de servicios van a incrementar el presupuesto del Poder Judicial. Claro. Entonces, ese mito de que necesito más presupuesto para la reforma es eso, ¿no? Es un mito. Sí, importantísimo porque al final del día llegamos a la conclusión de que no hace falta más dinero, sino simplemente una buena capacidad de gestión, de organización. Y quizás el gran problema es que muchos abogados metidos en el sistema de justicia, eso podría ser una variante y que hay que empezar a verla multidisciplinarmente. Es algo que yo he pensado mucho. David, ¿tú qué piensas de este tema de la organización? ¿Cómo hay que enfocar una correcta organización del sistema de justicia? Y si nos podrías comentar de repente qué se ha hecho en otros países respecto a ese tema, ¿no? Gracias, Eduardo. Mira, yo creo que en todo el mundo se está avanzando en este momento en torno a nuevas formas de prestación del servicio de justicia utilizando las tecnologías. Y la verdad, las soluciones son cada vez más completas, más amigables. Lo que Sergio y yo conocimos hace 20 años ha continuado mejorándose y la verdad es que el litigio en línea, la audiencia virtual, que parecían como
posibilidades remotas en aquella época en que impulsábamos la reforma judicial en el Perú con el apoyo del Banco Mundial, pues ya son una realidad y una realidad muy sencilla y de muy bajo costo. La tecnología ha venido reduciendo sus costos y creo que de la justicia tal vez no ha aprovechado al máximo todo su potencial. Es natural el talante conservador de nuestra profesión, nuestro apego a las formas tradicionales, pero la tecnología realmente nos ofrece una capacidad mucho mayor de prestar buenos servicios de justicia, los de los abogados a sus clientes, los del Estado a los justiciables. Y si potenciamos la tecnología al máximo, encontramos un mundo de nuevas oportunidades que están siendo exploradas en distintos países. Precisamente, por ejemplo, con el apoyo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, con sede en San Francisco, California, y el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo y del Foro Económico Mundial, se han venido explorando aplicaciones blockchain para instituciones del sector justicia, precisamente por lo que decía Sergio, la importancia de la información, el valor principal de la administración de justicia está concentrado en la información que maneja y esa información debe mantener, conforme lo disponga la ley, su carácter reservado, intangible, inmodificable. Y la tecnología nos ofrece unas oportunidades mucho más poderosas que el expediente físico tradicional. Yo creo que estamos en un gran momento para que en paralelo con la cuarta revolución industrial hagamos una revolución de la justicia, pero no en el sentido político de la palabra revolución, en el sentido, digamos, lo más moderno de una sociedad que recibe los servicios de justicia que merece por los canales que los ciudadanos utilizan. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos y lo asocio con la dimensión de gestión que menciona Sergio, más que con la dimensión de gobierno. Creo que a veces en América Latina nos obsesionamos un poco con la cuestión de quién manda a quién nombra a quién. Esa es como nuestra preocupación fundamental y creemos que las reformas transitan por ese camino, por afectar los órganos de gobierno. Pero eso puede interesar a los políticos y es natural que así sea. La justicia tiene una dimensión política, como lo decíamos al principio, pero al ciudadano lo que realmente le interesa pasa más por los órganos de gestión. Luego, creo que si fortalecemos estos órganos de gestión con herramientas tecnológicas apropiadas, estaremos cumpliendo con un mandato de la sociedad en general. Y son todos los actores sociales, también la empresa privada que puede proveer, como dice Sergio, servicios tercerizados de primera calidad. El sueño antiguo de tener computadores o servidores al interior de las oficinas judiciales debe tal vez olvidarse. Hay proveedores de soluciones en la nube que ofrecen condiciones de seguridad y de calidad y estándar de servicio muy superiores a las que el mismo Poder Judicial podría establecer con su propio personal. Luego, las oportunidades para innovar y para crear son infinitas, incluso con pocos recursos. Hay tecnologías open source que no necesitan pagar licencia o de muy bajo costo con licencias a costos razonables que están al acceso de todos los ciudadanos. Luego, no perdamos la oportunidad de hacerlo y sería ese tal vez mi llamado complementando el de Sergio. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que estamos en un momento, ¿no? En un momentum, como se dice, digamos, en latín, y aprovechar esta situación de pandemia para insertar este tema de la modernidad y digamos, la organización. De repente yo imagino un sistema de justicia, un poder judicial al estilo Indecopi, ¿no? Con una parte de administración separada de la parte jurisdiccional, porque los jueces, creo que está demostrado, no son buenos administradores del sistema, ¿no? Deberían, y los estamos forzando a hacer algo que no deberían hacer, como lo hemos conversado alguna vez, ¿no? O sea, oye, al juez que administre su despacho. El juez no tiene que estar encargándose de programar audiencias, sino de administrar justicia
y sí administrar sus causas, ¿no? Para bajar la carga procesal. Y ahí entramos en otro punto, ¿no? Que es el tema humano, el capital humano que hemos conversado. Y esto parece ser un tema transversal en todo el Estado, ahora que estamos viendo los problemas de nombramientos de funcionarios públicos. ¿Cuál es el problema ahí en capital humano en el sistema de justicia? Tú has estado en ambos lados, ahora estás en la actividad privada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no la mejor gente, con excepciones, va al sistema de justicia? ¿Y qué se podría hacer en esa línea, ¿no? Sí, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque como tú dices, a ver, yo soy profesor universitario, ya tengo una buena cantidad de tiempo, y uno de mis cursos es Derecho Judicial, ¿no? Y en Derecho Judicial, digamos, comparto con los jóvenes universitarios todas estas situaciones, las vivencias. O sea, no es un curso jurídico, es un curso de realidades que los jóvenes universitarios ya tienen que ir viendo cómo efectivamente está compuesto, cómo se diseña su poder judicial. Y veo de que hay mucha inquietud de muchos jóvenes. O sea, hay muchos jóvenes, aunque no parezca esto, de las universidades privadas, de una de las más prestigiosas que hay en el Perú, están muy metidos en el tema de la organización de justicia. Entonces, los jóvenes sí están involucrados. El problema es de que no es, digamos, una oferta de trabajo que sea atractiva para los jóvenes por distintos factores. Uno de ellos, por ejemplo, el más simple, es el tema remunerativo, ¿no? La remuneración de los trabajadores del Poder Judicial es una de las más bajas de la función pública. Del trabajador, no del juez. Del trabajador, no del juez, efectivamente. Y algunos jóvenes me dicen, sí, pero hacer carrera judicial significa que los jueces no ganan bien. No, les digo. O sea, los sueldos de los jueces... Ahí está el gap. Exacto. ¿No? Es uno de los más competitivos en la región latinoamericana. O sea, los jueces ganan bien en el Perú. No quiere decir, y esto también les digo, si quieren ser millonarios, que no sean ni abogados ni jueces. Abogados sí, de repente algunos. Bueno, pero siempre estos abogados o se dedican a algo chueco o tienen otras actividades empresariales, entonces, pero no necesariamente como abogados van a ser millonarios. Entonces, es una carrera que tiene que tener mucha motivación, ¿verdad? Entonces, ese es un primer tema. Y ese, no, que los jueces ganan bien. Sí, los jueces ganan bastante bien. No son millonarios, pero están en un sistema de confort. El tema es las condiciones de trabajo, que no es lo mismo que las remuneraciones. Entonces, las condiciones del trabajo hacen que el buen profesional diga, bueno, pero acá no tengo las condiciones mínimas para poder desarrollar todas mis capacidades profesionales. No las tengo. ¿Y eso por qué? Porque el sistema no te lo da. ¿Y por qué no te lo da el sistema? Porque el diseño, las metodologías del sistema están mal estructuradas, están mal hechas. Como tú dices, el juez no debe administrar, porque no es administrador, pero al final lo hace. ¿Por qué? Porque la administración, hay un divorcio entre la parte administrativa y la parte jurisdiccional. Yo te pongo el ejemplo del sistema norteamericano, ¿no? El sistema norteamericano es uno de los que a mí me ha llamado mucho la atención, que es distinto de la región de América Latina. David creo que lo debe conocer bastante bien también. En Estados Unidos hay una institución que se llama National Center for State Courts, que es el Centro Nacional de Administración de Cortes Estatales. ¿Y qué se dedica a este centro? Le da todo, o sea, es el que administra, el que gerencia, el que gestiona el tema de justicia. Y ahí no hay ese divorcio. Obviamente, igual que acá, se pelean los administradores con los jueces, pero los administradores están tan capacitados que son capaces de traducir lo que el juez quiere. Claro. Y le da al juez lo que el juez necesita. Y se separa esa función. Y vemos de que el sistema norteamericano como sistema, como organización, es 100% eficiente, como lo es, por ejemplo, también en Brasil, como lo es en Chile y como lo es en la mayoría de los países de Centroamérica. Pero ¿por qué no en Sudamérica? ¿Por qué no en Perú? ¿Por qué no en Argentina? Argentina tiene un déficit organizacional también bastante agudo, más agudo que en el Perú. Claro. Y digamos, esto nos lleva a la cascada, ¿no? Si hay una mejor administración, el juez tiene más tiempo, hay mejor justicia y más rápido. Yo creo que eso es una parte fundamental. En vez de estar peleándonos pues por el poder y quién nombra a quién, como decía David, y digamos estas confrontaciones políticas que no hacen mal, no hacen bien, hay que optimizar la prestación del servicio de justicia a favor del ciudadano. David, por alusión, te dice Sergio que tú conoces esta organización norteamericana. ¿Cómo mejorar para que el factor humano, alguna vez lo hemos hablado contigo sobre esto de las magistraturas grises,
¿no? No es el caso de Sergio. Muchos magistrados huyen del sistema. Yo conozco varios magistrados que han huido del sistema por las condiciones laborales. El magistrado en el Perú gana muy bien, o gana bien, no está para quejarse. Hay un hueco con el servidor judicial. ¿Cómo hacer para mejorar el factor humano, el capital humano, de que haya mejores servidores públicos en la administración de justicia, que no los vemos? Yo he sido litigante un buen tiempo y veo a veces, veía secretarios que escondían los expedientes, el juez que se iba a almorzar 2 horas, en fin. ¿Cómo hacemos para que una magistratura o una función judicial sea más al servicio del pueblo y mejorar las condiciones laborales que hablaba Sergio? Mira, yo creo que la clave del factor humano de la administración de justicia es el factor humano de la profesión legal. Mientras la profesión legal no esté bien regulada, no sean admitidos al ejercicio de la profesión las personas capacitadas para ello y con los valores y el comportamiento adecuado, y además no exista un mecanismo para disciplinar la profesión, los problemas de la profesión terminan traspasándose a la administración de justicia. Y yo creo que el éxito de las principales reformas que he seguido en los países OECD está asociado a la existencia de un capital humano muy rico en la profesión legal. El mundo de los abogados va a seguir siendo por muchos años la principal fuente de recurso humano para la justicia, aunque debe abrirse más espacio para la interdisciplinariedad, para que otras profesiones se vinculen y aporten su experticia a la prestación del servicio que necesita el ciudadano. Se necesitan también trabajadores sociales, psicólogos, ingenieros, seguramente otras profesiones, economistas, también administradores. Pero el grueso de los abogados, pues, es como el núcleo fundamental de la administración de justicia. Necesitamos una profesión legal bien regulada, de la cual se puedan escoger los mejores abogados para ser magistrados o jueces. ¿Cómo escogerlos? Cada país tiene que escoger su fórmula. No hay una fórmula mágica. No existe la bala de plata que todos quisiéramos tener para asegurar el éxito. Existen modelos que combinan una dimensión política en la elección, como lo mencionaba al principio Sergio, es el modelo clásico de los países anglosajones. El nombramiento de los jueces lo hace el gobierno, pero por ejemplo lo hace en consulta con el colegio de abogados. Luego el colegio tiene también una voz en el proceso y propone nombres o también vétanos. Luego, ese diálogo, digámoslo, un poco reservado, parece informal, pero que se basa en criterios reputacionales, o sea, cómo el gobierno protege su reputación y el colegio de abogados también protege su reputación. Creo que ese es el secreto para encontrar muy buenos jueces en los países anglosajones. En Europa continental ha prevalecido un modelo de reclutamiento diferente a través de la formación en escuelas judiciales, en la vinculación a una carrera de la magistratura. Pero incluso en ese modelo también es clave la calidad del recurso humano que proviene de las facultades de derecho. La educación de los abogados tiene que contar con unos exámenes muy exigentes para la aprobación final. No sé si el examen de estado que acaba de ser introducido, por ejemplo, en Colombia, o una validación permanente del título de abogados para mantener viva la licencia en el colegio, pero no cualquier persona puede ser abogado y solo los muy buenos estudiantes de derecho pueden serlo, para que después de los mejores abogados se puedan seleccionar los mejores jueces y magistrados. Yo creo que la gestión del recurso humano comienza pues en una etapa muy temprana, en la formación, en las facultades de derecho, en el ingreso a las mismas facultades. Me pregunto si en algún momento en América Latina tendremos que considerar la posibilidad del salto al derecho como una profesión de posgrado, algo que fue muy controvertido en Estados Unidos en los años 60,
cuando se pasó del modelo del Bachelor of Laws, que permitía el ejercicio de la profesión, al Juris Doctor, que es el modelo actual. O sea, primero se tiene una carrera de 4 años y después se ingresa a la Facultad de Derecho. Parece un filtro muy extremo, generó controversia en el país. De hecho, yo vivo actualmente en Estados Unidos, estudio en la Universidad de Johns Hopkins y observo que en la historia, digamos, lo de la profesión legal es una de las etapas críticas. ¿Cómo sí que nos elevan tanto la barra que tenemos que estudiar 2 carreras? Una antes del derecho, pero elevar la barra es siempre bueno. Yo creo que bajarla es lo peor que le puede ocurrir a la administración de justicia. Sí, bueno, ahí hay un tema. Entonces, tenemos 2 grandes puntos, ¿no? El tema organizativo, o sea, cómo hacemos para que el sistema funcione mejor, cómo hacemos para atraer a los mejores. Eso involucra una serie de cosas que hay que empezar a discutir bastante a fondo. O sea, yo creo que el ministro de Justicia es un buen pretexto a hablar de este tema ahora. No creo que sea solamente por la vía constitucional, porque hay cosas más operativas que hay que conversar. Yo quisiera pedirte robarte una respuesta muy corta, igual a David en su momento. ¿Por qué pareciera que no nos interesa este tema del sistema de justicia? ¿No? Que siempre lo dejamos de lado, que cada vez que solamente tiene una nueva persona un problema, acude al sistema de justicia, pero por lo demás el sistema de justicia es un ente pues, que ahí está, pero nadie quiere ver. ¿Por qué crees que en este país, y sospecho que será lo mismo en Latinoamérica, a nadie o a muy pocos le interesa el sistema de justicia y su reforma? Bueno, yo siempre he dicho de que en el Poder Judicial peruano se tiene que defender y se tiene que forjar la institucionalidad. ¿Qué significa esto? De que debe ser eficiente como organización para que sea atractivo, y ahí sí los jueces están comprometidos. Es cierto que los jueces no pueden hacer la reforma, pero sí pueden generar estos cambios, ¿no? Vamos a generar como el movimiento del año 96-97, en que hubieron liderazgos judiciales. Entonces, si no hay jueces que están comprometidos para, a su vez, comprometerse con la sociedad para hacer una organización eficiente, pues a nadie le va a interesar. Y un segundo factor es que no tenemos líderes, no hay jueces líderes en el Poder Judicial, lamentablemente. Yo recuerdo en una oportunidad cuando estaba en la presidencia de la Corte en el año 2001, 2002, dije, bueno, lo que los jueces queremos ver es acciones de liderazgos en la Corte Suprema. Y los jueces de la Corte Suprema en ese momento lo interpretaron como que dije de que no habían líderes en la Corte Suprema. Bueno, ellos lo entendieron así, y al final fue así, ¿no? Porque me abrieron un proceso disciplinario, me cuestionaron, me sancionaron por decir eso. Pero eso es lo que quieren no solamente los jueces, sino lo que quiere la sociedad, quiere que haya liderazgos judiciales. Y liderazgo no significa que hayan jueces caudillos, porque no existen superjueces en el mundo. Miren ustedes a Baltasar Garzón en España, miren ustedes a Moro en Brasil, ¿no? Que por quererse superjueces, bueno, fueron actores políticos después. Entonces, y acá también. Y acá también. Entonces, acá también hemos tenido varios ejemplos, ¿no? Entonces, lo que se requieren son que se fortalezca la institucionalidad con liderazgos judiciales. Claro. Eso es lo fundamental. Claro. Hay que llamar la atención a la sociedad. Claro. Y sobre todo, pienso yo que, digamos, dejar la cultura virreinal, cortesana del sistema de justicia, que siempre el Supremo es el señor y que el juez, digamos, está sojuzgado, el juez de menor jerarquía, ¿no? No puede decir nada porque le abren un proceso disciplinario inmediatamente. Y digamos, eso no implica cierto equilibrio entre ser rebelde y también buscar un liderazgo correcto para que cambien las cosas, ¿no? Sí, eso tiene mucho que ver. Yo te cuento 2 cosas, ¿no? Una es cuando fui promovido profesionalmente a la Corte Suprema, y cuando llego pues a la sala de la Corte Suprema es como si hubiera pasado por el túnel del tiempo. ¿Por qué? Porque ya el salón, entrar al salón, al pabellón de la Corte Suprema era como si hubiera dado un viaje pues al 1800, ¿no? Con todas las atenciones, los lujos, ¿no? En fin. Y eso pues ahora creo que ya no es así, pero se mantiene. Otro aspecto importante es que nuestro sistema, que es piramidal, es jerarquizado. Claro. Y eso deforma la carrera judicial. Yo le pregunto a mis alumnos y a los mismos jueces, ¿qué entienden ustedes por carrera judicial? Y ellos me dicen ascender en la pirámide. Correcto. Y eso no es carrera, eso es una competencia para ver quién llega más rápido arriba y tener el poder, y de paso ganar más. Correcto, ¿no? correcto. En cambio, en Europa, por ejemplo, las organizaciones son horizontales y los jueces se pueden mover en cualquier punto del plano.
¿no? Ahora soy juez de distrito, ahora quiero ser juez superior, ahora quiero regresar a mi distrito, ¿no? Y el tema de remuneración se computa en función al tiempo de servicio que yo voy brindando al Estado, las acciones o las funciones extrajurisdiccionales que pueda dar, las consultorías que pueda dar. Aquí en el Perú han venido muchos jueces de la Comunidad Europea, siendo jueces, ganaban como jueces, pero también ganaban como consultores internacionales. Entonces, ahí están los liderazgos, ¿no? Claro. Eso es carrera judicial. Claro. Nosotros tenemos una competencia. Claro, ¿no? Claro, además perversa. Así es. David, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿cómo, cortito nomás, por qué crees que no está interesando al poder político, o quizás no debería interesarle al poder político, pero cómo se hace una reforma sin que a muchos les interese este problema? Lo ven como residual y por lo tanto no hay movimientos, no hay liderazgos y no hay cambios en los sistemas de justicia, y sobre todo en el Perú. ¿Qué opinas de eso? Muy breve para ir cerrando. Gracias, Eduardo. Yo pienso que los movimientos de reforma de la justicia deben partir de la ciudadanía. No son monopolio de los jueces, tampoco de los políticos. Creo que todos pueden aportar al debate previo y debe partir de las necesidades de los ciudadanos, de las necesidades de una justicia más cercana, más rápida, menos costosa. Y sobre esa base deben articularse las propuestas para que después se tomen las decisiones. No creo que podamos manejar expectativas desbordadas, pero sí podemos apuntar a objetivos realistas. La mayor parte de las reformas pecan por una promesa excesiva de beneficios supuestos que nunca se materializan. Yo preferiría prometer menos y entregar más, que es la estrategia de las organizaciones de servicios modernas. Lo que necesitamos es eso, una entidad con capacidad de prestar servicios a los ciudadanos. Y los temas de carrera deberán manejarse de la manera más sencilla posible, mientras más complejas las reglas de la carrera, mientras más los escalones dentro de la carrera o la descompresión salarial en la carrera, se generan distorsión. Tenemos que simplificar y facilitar, como decía Sergio, y hay buenas experiencias en ese sentido. No para importarlas, cada país tendrá que escoger su propio modelo. No tenemos por qué copiar el de ningún país, ni OECD, ni país en desarrollo. Más bien desarrollemos el del Perú conforme a las necesidades del Perú. Bueno, muchas gracias a ambos por este espacio, por esta oportunidad que hemos tenido en conversar con ustedes. Yo quisiera tener 2 puntos básicamente para ir cerrando. El primero, no es necesario cambiar la Constitución para hacer una reforma del sistema de justicia. No lleguemos a ese juego extorsivo de si no haces lo que yo quiero, tengo que ir a una asamblea constituyente. Hemos hablado con 2 personas que conocen profundamente el tema y hay muchos asuntos que hay que ver. Organización, capital humano y sobre todo motivar el interés para que este sistema de justicia se reforme. Y lo segundo es, no nos quejemos como población, como sociedad civil, como ciudadanía, si tenemos un sistema de justicia, si nadie pide una mejor justicia. Ustedes fíjense en los noticieros constantemente en el país. ¿Qué es lo que piden mayormente las personas? Queremos que se haga justicia. Todos los días hay un caso de feminicidio, violación, robo, corrupción, y todo eso tiene que ver con el sistema de justicia. Y si nosotros como ciudadanos dejamos que esto pase y lo postergamos al último nivel de nuestra importancia, entonces tenemos el sistema de justicia que nos merecemos. Hacen falta liderazgos, hacen falta reclamos de la ciudadanía y la sociedad civil, y eso no se escucha. El poder político no tiene nada que hacer acá más que crear las condiciones para una reforma coherente, seria, estructurada e integral. Eso ha sido todo por hoy. Yo quiero agradecer a Perú 21 en este espacio de vigilancia activa y también al Consejo Privado Anticorrupción, que es el que ha llevado a cabo este espacio. Muchas gracias.